Bueno, la sesión de hoy día tiene que ver con responder la pregunta respecto a cuál es el nuevo rol de las empresas en la sociedad. A ratos nos cuesta entender de por qué ha cambiado tanto las demandas de la sociedad sobre la empresa. Y quiero contar un par de ejemplos para poder entender, primero, dónde estamos metidos, segundo, por qué tenemos que asumir este nuevo rol, ¿ah? Y qué impacto tiene y qué están esperando de nosotros. Entonces, el 23 de junio del 2016 apareció con fuerza en nuestras vidas una palabra que no conocíamos, el Brexit, porque ese día ganó la votación, en contra de toda expectativa de las encuestas, en contra de toda lógica. La humanidad entera pensaba que el Brexit no tenía sentido, que iban a perder dinero, pero que además iban a perder la elección, que no tenía ninguna posibilidad de ganar, y sin embargo ganó. Entonces, todos quedamos un poquito perplejos, y en particular a Carol, al día siguiente, el lugar donde ella trabajaba, que es un periódico llamado The Guardian, le dijo: necesitamos que tú entiendas qué fue lo que pasó. ¿Cómo pasó esto? Entonces, la propuesta de trabajo consistió en decir: miremos algún caso particular, miremos algún lugar donde era imposible que ganara el Brexit y sin embargo ganó en el plebiscito. Y el lugar que eligieron fue Ebb Valley. Este es un pueblito pequeño que queda en Wales y que es de origen minero, y que por lo tanto, del momento que las minas se cerraron, había estado sumido en mucha pobreza. Ahora, es un pueblito que sistemáticamente, en todas las encuestas y en todas las votaciones locales y nacionales, es un pueblito que es más bien de izquierda. Y el Brexit estaba claramente posicionado a la derecha. Los políticos de derecha lo proponían, los políticos de izquierda estaban en contra, los diarios de derecha hablaban de él, los diarios de izquierda hablaban en contra, etc. La pregunta que la lleva a ella, a este pueblito, es: ¿cómo puede ser que un pueblito de izquierda haya votado por una opción que en teoría era de derecha? Entonces empezó a circular por el pueblo y empezó a entrevistar a la gente. Y lo interesante es que la gente sistemáticamente le dijo lo mismo. Le empezó a hablar de la invasión, por ejemplo, de los turcos. Por ejemplo, la invasión de la cantidad infinita de inmigrantes. ¿Cómo había que recuperar Inglaterra para los ingleses? Ahora, lo interesante es que, primero que nada, no habían inmigrantes en este pueblito. Segundo, claramente, si no habían inmigrantes, menos habían turcos. Pero eso eran exactamente los argumentos que estaba usando la campaña del Brexit. Ahora, uno podrá decir: bueno, son un pueblo de izquierda, pero los medios llegan a los pueblos de izquierda. La verdad, no. El pueblo está lo pequeño que es el pueblo y la discusión política, que los diarios de derecha no se venden en el pueblo. Parte de la argumentación que tenía el pueblo era que seguían sin entender para qué participaba Inglaterra de la Comunidad Europea, cuando la verdad es que no recibían muchos beneficios. Ahora, lo sorprendente es que este pueblito en particular, dado su infinito deterioro económico producto del cierre de la mina, había sido particularmente beneficiado por los dineros de la Comunidad Europea. Se habían construido estadios, se había construido carreteras, se había construido una serie de infraestructura, bibliotecas, todos con dinero de la Comunidad Europea. Ahora, la posibilidad era que la gente que
argumentaba que la Comunidad Europea no les había dado nada, no se hubiera enterado que las platas con las cuales se habían hecho estas mejoras provenían de la Comunidad Europea. El problema es que cada una de las obras venía con su correspondiente letrero que decía: esto fue construido con el dinero de la Comunidad Europea. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó? Ella se devolvió muy extrañada a su oficina, escribió un artículo perpleja, diciendo: no entiendo cómo el discurso de la derecha se plasmó en un pueblo de izquierda. No entiendo cómo el discurso del Brexit se plasmó en un pueblo que en teoría debería haber estado en contra del Brexit. Los medios que se veían en el pueblo no reflejaban esta conversación. Y sin embargo, la gente en la calle sí tenía esa conversación. La pregunta es, ¿qué pasó? Lo interesante es que en respuesta a su artículo, le llegaron distintos tipos de comentarios, algunos alabándolo, otros atacándola, como es obvio, pero le llegó una pregunta. Y la pregunta era: ¿pudiste ver Facebook? Entonces, lo que hizo ella fue empezar a meterse a entender qué había pasado en Facebook en este pueblito. Y descubrió que efectivamente no había cómo rastrear la publicidad que había ocurrido durante la campaña en el pueblito. Pero que si uno empezaba a mirar, se daba cuenta de que efectivamente la cantidad de millones de dólares que se habían invertido en el pueblito en particular era ilimitada. Y entonces salió a la luz, para conocimiento de todos nosotros, una empresa que no conocíamos. Una empresa llamada Cambridge Analytica. Y ella escribió un segundo artículo sobre Cambridge Analytica. Y la cosa agarró otro color. A medida que la humanidad se fue enterando de Cambridge Analytica, se fue enterando de toda una industria de fake news que manejaba esta empresa. Y empezó a aparecer en todos los medios de prensa cómo efectivamente esta empresa manipulaba la opinión pública, recuperando, identificando pequeños nichos de opinión y haciendo publicidad específicamente orientada a esos nichos. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero cuando ustedes navegan por Netflix, la misma película aparece con distintas portadas. Lo que están tratando de hacer Netflix no es solamente renovar la manera en que uno ve las películas, de tal manera que uno no se quede con esa ya la vi o esa no me interesó, sino que están tratando de ver cuál es la imagen de esa película que a mí más me atrae. De hecho, existe una demanda en contra de Netflix en que cuando el espectador es afroamericano, le muestra fotos de afroamericanos de las películas, aunque en la película el protagonista no sea afroamericano, aunque nunca se había usado en la publicidad de esa película los afroamericanos, pero orientado a quien está buscando una película que ver. Bueno, lo que hacía Cambridge Analytica es exactamente eso, entendiendo cada uno de los usuarios de Facebook, analizando sus datos y haciendo publicidad específica para cada uno de ellos. Ahora, el pequeño dilema es que si bien en Chile al menos, no sé en Argentina, la ley de donaciones de recursos financieros a las campañas políticas es bastante reciente, no tiene más de 10 años. En Inglaterra, el dinero que uno puede aportar a una campaña política ya está definido hace siglos. Pero el dinero que se invierte en Facebook no queda contabilizado y Facebook no estaba mostrando, no estaba transparentando sus libros de cuánto dinero estaba siendo entregado a campaña política. Y por lo tanto, en alguna parte, Cambridge Analytica y Facebook eran cómplices
de un crimen en contra de la ley electoral británica. Ahora, esto no pasó solamente en Estados Unidos y en Inglaterra, empezó a salir cada vez más cómo Cambridge Analytica y su estrategia estaban alterando los distintos devenires de la política en distintas partes del mundo. Ahora, eso cambió el juego y cambió nuestra manera de mirar a Facebook. Ahora, lo que terminó pasando es que, dado esto, el señor Zuckerberg se vio obligado a aparecer delante del Parlamento Europeo a dar explicaciones. Sin embargo, las leyes de Europa, las leyes de Inglaterra, las leyes no lograron hacer mucho. Zuckerberg primero dijo que no se había dado cuenta, segundo dijo que pedía disculpas, tercero dijo que lamentaba lo que había pasado, etc. Pero seguimos donde mismo. Ahora, lo interesante es que si nos recordamos lo que hablamos la semana pasada, ustedes se acordarán de este ejemplo que di de la Alianza de Ambición Climática. El problema que mencioné la sesión pasada es que este mecanismo que tenemos como estrategia mundial de enfrentar el calentamiento global, llamada la COP, funciona por consenso y por lo tanto no había sido capaz de producir suficiente consenso entre los distintos jugadores, entre los distintos países, como para avanzar y resolver el calentamiento global a tiempo. Y por lo tanto, las mismas Naciones Unidas inventaron esta Alianza de Ambición Climática. Y esta Alianza de Ambición Climática, que está comprometida a llegar a la carbono neutralidad, de septiembre en adelante, es decir, en menos de un año, si ustedes se recuerdan, ha logrado sumar a 121 países, a 450 ciudades. ¿Por qué las ciudades? Porque posiblemente el país donde ustedes están no necesariamente se sume, no importa, súmense como ciudad. Ahora, la ciudad en que usted está tampoco se quiere sumar, no importa, súmese como empresa, súmese como universidad, súmese como fondo de inversión. La gran gracia de esta alianza de ambición climática es que permitió que efectivamente en menos de un año se sumara a esta campaña un tercio de la humanidad. Entonces, lo interesante, volviendo a Zuckerberg y a Facebook, lo interesante es que si bien las leyes y los países hasta ahora han sido incapaces de imponer su voluntad sobre Facebook, que por lo demás representa bastante más que el PGB de muchos países del planeta, de repente apareció esta pequeña campaña. Paremos el negocio del odio. Paremos a quienes están ganando plata a través del odio. Y lo que dijeron fue súper simple. Lo que propusieron fue, dejemos de poner publicidad en Facebook por un rato hasta que logren cambiar el código de tal manera de que efectivamente el discurso del odio no pueda seguir proliferando. La tesis de esta campaña es que nuestros países ya tienen bastantes desafíos para además tener que hacerse cargo de una polarización que cada día crece más. Y esa polarización ya está archidemostrada que en parte se debe a las redes sociales. En parte se debe a esta burbuja en que nos vamos metiendo en las redes sociales y se debe a la manera en que conversamos en las redes sociales y a la manera en que funciona la fake news en las redes sociales. Entonces lo que dijeron los intelectuales detrás de esta campaña fue, ¿por qué no simplemente boicoteamos a Facebook durante un rato? No necesitamos destruirlo, necesitamos simplemente que se entere hasta que cambie su política, hasta que esté dispuesto a hacer algo en serio para parar la polarización, para parar el discurso del odio.
Ahora, esto ocurrió en julio de este año. Perdón, en junio. El 17 de junio. Lo lanzó Patagonia y North Face. Pero del 17 de junio en adelante se han sumado más de 500 empresas. Ahora, cuando se baja empresas como Coca-Cola, Unilever, la farmacéutica Pfizer, Colgate, Ford y otros de una red social, cambia drásticamente el modelo de negocio. En la práctica, en este ratito, Facebook ha perdido hasta ahora 60.000 millones de dólares entre ingresos que no entraron y baja en el precio de la acción. Estoy seguro, y así lo está todo el resto de la humanidad, de que Facebook se va a apurar en resolver el problema. No sé cuál es el problema técnicamente, no sé cómo se resuelve, pero sí sé cuál es el problema políticamente. Nuestros países hoy día, golpeados por la pandemia, están en una conversación de odio que nos impide trabajar juntos. Necesitamos hacer algo radicalmente distinto. Y la polarización nos está impidiendo hacerlo, porque no podemos conversar entre nosotros. Lo interesante de esta pequeña campaña, que lleva menos de un mes, es que capaz que sea capaz de resolver lo que las Naciones Unidas, la Comunidad Europea e Inglaterra no fueron capaces de hacer, que obligar a Facebook a inventar alguna solución a esto. Ellos son parte del problema, tienen que ser hoy día parte de la solución. Entonces, lo que quiero decir es que, la verdad, las empresas tenemos hoy día una capacidad de acción, una capacidad de mover la aguja, una capacidad de cambiar el mundo, quizás mucho mayor de la que hemos tenido nunca. La gran gracia de la empresa es que puede hacernos visible dos maneras muy distintas de enfrentar la vida. Yo postulo que el planeta está dividido en dos tipos de seres humanos. Hay unos seres humanos que están aquí para administrar el mundo. Y hay otro tipo de ser humano que está aquí para hacer algo muy distinto, que es lo que voy a llamar inventar el mundo. Ahora, no estoy diciendo en ningún caso que la empresa sea la única manera de inventar el mundo. La verdad es que tenemos distintas maneras de inventar el mundo. La política es una. Yo entiendo que en Latinoamérica a ratos miramos la política con mucha desconfianza. Pero así como Hitler inventó parte de la historia de la humanidad, Gandhi inventó otra parte. Los políticos tienen un rol no solo en inventar países, sino que en inventar el futuro de estos países, inventar la sociedad en las que estamos metidos. Independiente de que uno tenga el juicio de que lo hacen bien, regular o mal, independiente de que uno tenga el juicio de que lo hacen de buena voluntad o de manera corrupta. Incluso los que lo hacen desde la corrupción lo están haciendo igual. Están inventando la cancha en la cual nos vamos a mover. Ahora, eso es lo que hace la política, inventar las canchas. Inventa la cancha, inventa el rayado, inventa las reglas. Una vez que estamos en la cancha, ¿qué hacemos ahí? Y la empresa tiene un rol gigantesco en inventar qué es lo que es posible para la humanidad dentro de esa rayado cancha. Un señor decidió de que esto de que los autos fueran una obra de artesanía y solo para una pequeña élite tenía que dejar de ser. Ese señor dijo que quería un auto para cada uno de los empleados de su empresa
Ese señor dijo que todo ser humano debería tener un auto. Ese señor cambió el mundo. Y no solamente cambió nuestra manera de relacionarnos con los caballos, cambió la manera en que hacemos las ciudades. Los suburbios no son posibles si no hubieran los autos. Los malls no serían posibles sin los autos. La lógica de nuestras ciudades está basada en el diseño que hizo una empresa, Ford. Pero el hecho que estemos aquí tiene mucho que ver con un grupo de jóvenes en California que decidieron poner un computador en las manos de cada persona. Bill Gates y Steve Jobs marcaron el cambio en nuestras vidas. Los computadores antes de ellos no eran para las personas, eran para las empresas. Entonces, la empresa ha sistemáticamente, dentro del rayado de cancha marcado por la política, inventado nuevos rumbos, inventado nuevos mundos. Y claramente Facebook está ayudando a que emerja un mundo más lleno de odio, más lleno de incapacidad de hablar. Y por último, por sobre las reglas y por sobre los bienes y servicios que la empresa produce, el arte es capaz de cambiar el mundo e inventar una nueva manera en que nos entendamos, en que nos relacionemos, en que construyamos juntos un nosotros. El arte ha sistemáticamente reinventado nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y nuestra manera de entender para dónde vamos. Ahora, la conversación de hoy día es sobre la empresa. Los otros dos temas podemos tocar los otros días, pero hoy día estamos aquí para hablar de la empresa. De cuál es el rol de la empresa y, como bien acaba de decir Isra, en esta particular circunstancia. Si la empresa siempre ha inventado el mundo, la pregunta es, ¿qué tenemos que inventar ahora? Todos entendemos que la herencia de la pandemia va a ser dura. Una parte de esa herencia está clara. Vamos en 500.000 muertos. Y si ustedes miran la curva, independiente de todos los esfuerzos de cada uno de los países en particular y cada uno de los presidentes en particular, la verdad, no estamos frenando la curva sigue acelerando a nivel planetario, no hemos resuelto este problema y vamos a tener muchísimos muertos más. Ahora, todos sabemos también que a estas muertes se va a sumar la muerte de muchas empresas. Los diarios están plagados de empresas que se han acogido al Chapter 11 en Estados Unidos, que es algo parecido, no es tan radical, pero cercano a la quiebra en nuestros países, o que han hecho cierre masivo de sus tiendas. Obviamente, todo el retail, obviamente la hotelería, obviamente los restaurantes, Starbucks, compañía, pero incluso empresas de tecnología como Bose, o ya lo hicieron, o están en proceso de cerrar masivamente. Hasta el minuto, solo en Estados Unidos se han registrado 15.000 empresas que están cerrando, y eso ha tenido un impacto hasta ahora en la creación de 38 millones de cesantes. No necesito explicar la angustia, la dificultad, incluso el descalabro político que esto está implicando en Estados Unidos. Todos lo leemos todos los días en el diario. Sin embargo, quiero poner el énfasis no en este lado, sino que en el otro lado. En el lado que hablamos la vez anterior. ¿Se acuerdan que mostré esta lámina? Mostré como Zoom, una empresa
que la mayor parte de nosotros no conocía había crecido al nivel de comerse o de haber acumulado tanto capital como las principales 7 aerolíneas del mundo. Pero quizá eso es comparar peras con manzanas. Entonces comparemos peras con peras. Aquí está Amazon versus los 10 retail más grandes de Estados Unidos. Lo que estoy tratando de decir es, la verdad, la destrucción no es pareja. La destrucción, como dijimos la vez pasada, va a depender de nuestra capacidad de crear, de nuestra capacidad de innovar. En un momento en que la economía va a estar en serias dificultades, en un momento en que la humanidad va a estar en serias dificultades, la principal pregunta para el mundo empresarial es cuánto vamos a ser capaces de innovar. ¿Cuánto vamos a ser capaces de estar a la altura del desafío? Ahora, yo no quiero decir con esto que innovar sea fácil, y menos cuando todo parece estarse desmoronando, cuando nuestros modelos de negocios dejan de funcionar, cuando la lógica con la cual creamos la empresa ya no es la lógica que funciona, ya no es la lógica dominante en el mundo. Entonces, sin embargo, como dijo Darwin, no sobrevive el más fuerte ni el más grande, sobrevive el que se adapta más rápido. Por lo tanto, lo que nos comprometimos a hacer en estas 3 sesiones era ayudar a pensar sobre qué vamos a hacer. No sobre a quién le vamos a echar la culpa, ni sobre contra quién nos vamos a enojar, sino qué vamos a hacer. ¿Cómo vamos a innovar? Entonces, la primera pregunta sobre la cual quiero que trabajemos es súper simple. Si fuera verdad lo que propongo yo, de que los seres humanos se dividen entre aquellos que administran el mundo y aquellos que inventan el mundo. Y si fuera verdad que esta comunidad está aquí para inventar el mundo, entonces la pregunta que cabe es ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para inventar la empresa que viene? No la empresa que heredamos de nuestros padres, no la empresa que creamos con infinito esfuerzo a lo largo de nuestra vida. No sé si han visto el titular de el fundador de Airbnb, pero es impresionante. El tipo dice, en los últimos 4 meses se destruyó lo que nos demoramos 10 años en construir. Estoy seguro que muchos en cada una de nuestras ciudades y en cada uno de nuestros países en Latinoamérica están viviendo exactamente lo mismo que esa frase. Están viendo como entre medio de sus dedos se está desvaneciendo lo que habían construido ellos y muchas veces sus padres o abuelos. Ahora, la verdad es que la discusión sobre de quién es la culpa de la destrucción de la economía y de la cantidad de muertos es ilimitada y podemos pasarnos los próximos 20 años echándonos las culpas los unos a los otros. Pero la verdad, estamos metidos en una hecatombe, estamos metidos en una pandemia que va a marcar la historia de la humanidad. A la hora de mirar la historia de Córdoba, Córdoba se va a levantar gracias a las empresas que sean capaces de reinventarse. Y si no somos capaces de reinventarnos, nos vamos a hundir todos juntos. Entonces, el ejercicio que quiero que hagamos es que hagamos un esfuerzo de ir colaborando y codiseñando y copensando entre todos. ¿Qué podemos hacer para inventar la empresa que viene? Mi empresa, no la del otro. ¿Qué estoy haciendo para inventar la empresa que viene? ¿Qué puedo compartir? ¿Qué podemos aprender los unos de los otros?
Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos la vez pasada. Vamos a separarlo en pequeños grupos. Cada uno de los miembros del grupo va a tener que presentarse al resto. ¿Ah? Y no les vamos a dar 10 minutos, como dice en la lámina. Disculpen por eso, les vamos a dar 20 minutos para discutir respecto a la pregunta de cómo podemos reinventar el negocio. ¿Qué podemos hacer en este contexto? No quiero, entiendo el dolor, entiendo la preocupación, entiendo la dificultad, entiendo incluso la angustia de muchos de nosotros, pero no quiero que pasemos ni un minuto a hablar sobre la leche derramada. Quiero que nos dediquemos a la pregunta de qué podemos inventar a partir de aquí. ¿Qué nuevas cosas se pueden hacer? Y vamos a dejar plasmado esto en estas hojitas, en la cual en cada equipo va a saber en qué número está y por lo tanto en qué hojita tiene que escribir. Doña Francisca, ¿algo que quiera decir? Eso, que para identificar en qué equipo están, en la pestaña de arriba del Zoom, cuando estén en el grupo pequeño, va a aparecer el equipo 1, equipo 2 y así. Ahora es automático para irse cada uno a los grupos. A las 5:30. Moderado. No le daría lugar a Luciano Nicola, que tiene ganas de pegarte ahí, Juancito. Ahora le tiro el pichón, básicamente. No le dé la palabra a ese porque si no, no me deja Luciano, pegar. por favor, unas palabras tuyas nos vendrían como para que te pegues. Deféndeme, Ariel, deféndeme, loco. Alguien que me defienda. No, yo estaba en el grupo y la verdad le faltó nada más hacer la oración de inicio. Estuvo impecable. Designó secretario, dio la palabra. Muy bien, la verdad que muy bien. ¿Por qué siempre los que terminan antes? Terminamos antes y creo que escribimos más que Guarda todos. con eso, Irra, guarda con eso. En la época de la... Me gustaría si pudiéramos, alguien de algún grupo, contar un poco qué es lo que apareció. No me interesa entrar en el detalle porque la verdad va a ser mucho, se ha hablado mucho y nosotros les vamos a entregar esto ya formateado y bonito dentro de los próximos días. Pero si pudiera alguien contar cómo fue la dinámica, más que el contenido, la manera en que aconteció. Bueno, yo si quieren les cuento, el grupo nuestro fue el grupo 7. Nos presentamos, dimos un minuto a cada uno para presentarse, qué actividad hacíamos, a qué nos dedicamos, dónde estábamos ubicados geográficamente, y después el resto del tiempo lo dedicamos, fuimos uno por uno también contando qué es lo que estábamos viviendo en la compañía, cómo estábamos viviéndolo y qué estábamos haciendo para acompañar, digamos, la actividad en el nuevo contexto. Y después que terminamos cada uno de dar su opinión, debatimos el
entre todos dimos algunas apreciaciones, cada uno, a algunas de las cosas más importantes que pensamos que se habían dicho. Esa fue la dinámica nuestra. Súper. Parte de la complejidad es que a ratos tenemos la ilusión de que tenemos que encontrar solo la salida de esta complejidad en la que estamos metiendo. Y se nos olvida de que efectivamente pensar no es algo que hago dentro de mi cabeza. Dicho en simple, no hay nada que el Leo le pueda decir al Leo que el Leo ya no sepa. Por lo tanto, todo minuto del Leo hablando con el Leo es una pérdida de tiempo. Pensar es una actividad que ocurre con el otro. Pensar consiste en tener acceso a otras cabezas, a otra gente, a otra experiencia, a otras miradas. Eso me permite pensar en serio. Entonces, les hago la invitación en estos tiempos, no solamente a raíz de este programa, sino que en estos tiempos tan complejos, de aprovechar la comunidad que son. Es el momento donde más necesitamos pensar colectivamente. No porque necesariamente tengamos que hacer soluciones colectivas. Puede que sí, puede que aparezcan oportunidades maravillosas si aparecen, pero lo más importante es que seamos capaces de estar a la altura del desafío, y eso significa que seamos capaces de pensar mucho más allá y ser más creativos de lo que somos normalmente. Entonces, en la medida que nos quedamos dentro de nuestro equipo y dentro de nuestra cabeza, lo que somos capaces de pensar y diseñar es mucho menor. En la medida que nos abrimos y tenemos esta conversación como la que acabamos de tener con otros empresarios, con otra gente que está en lo mismo que uno, con otros que tienen los mismos desafíos, aparecen otras soluciones, aparecen otras miradas, y se nos ocurren cosas que a veces pueden hacer toda la diferencia. Fantástico, muchas gracias. Entonces, ahora voy a compartir mi pantalla. Híjole. Ya. Entonces, aquí nos habíamos quedado. Entonces, la pregunta es, más allá de estos dos ejemplos que di respecto de Facebook y de la Alianza de Ambición Climática, ¿cuál es el nuevo rol que está exigiendo la sociedad? El desafío central, a mi juicio, es que la humanidad ya entiende que el calentamiento global es solo uno de los desafíos que tenemos. Estos 17 desafíos de la humanidad fueron acordados hace 5 años, firmados por 190 y tantos países. Y esto no solamente son palabras de buena crianza, sino que hay métricas detrás de cada uno de estos desafíos. Hay métricas y submétricas, y hay métricas por país, y hay métricas por ciudad, a nivel planetario. Entonces, si bien buena parte de la ciudadanía no sabe que existen estos famosos objetivos de desarrollo sostenible, todos entendemos que estamos metidos aquí. Es cierto que hay cierta gente que dice que el calentamiento global no existe, que es un invento de los chinos, de acuerdo, pero dijémoslo en que la mayoría de la humanidad ya asumimos que el calentamiento global es un hecho. Hasta ahora no he escuchado de ninguna teoría que diga que la contaminación del mar sea un mito. No es un mito, es una realidad. Hemos tratado el mar como que fuera un basural gigantesco, con la ilusión de que el mar es tan grande que se va a comer todo, y con la práctica en que nosotros estamos empezando a tragarnos el microplástico que ya tiramos al mar y que entró en los pescados. Entonces, lo interesante es que hay una cierta claridad de que todos estos desafíos tenemos que hacernos cargo. Y tenemos que hacernos cargo, todos lo sabemos, en muy poco rato. El problema es que el crecimiento del planeta
como ya lo hemos visto, es exponencial y por lo tanto la cantidad de basura que botamos es exponencial, la cantidad de gente que crece es exponencial, la cantidad de comida que necesitamos es exponencial. Todo crece. Y por lo tanto, cada uno de estos problemas crece a manera exponencial o lo resolvemos. Ahora, dado que estamos corriendo de manera exponencial, entonces también las soluciones pueden ser exponenciales y por lo tanto puede ser que no implique una tragedia obligatoriamente, pero sí implica un cambio drástico y rápido. Y eso, cada uno de los seres humanos en el planeta estamos cada día más conscientes de esto. Entonces, no sé cómo será en sus hogares, pero por lo menos en el mío, ¿no? Los jóvenes llegan todos los días más activistas de cada una de estas causas. Cada vez más los hijos y los nietos andan más preocupados del agua, más preocupados de la deforestación, más preocupados de la destrucción de los océanos, más preocupados del hambre. Cada vez más este tema de la igualdad de género deja de ser un tema marginal y extraño y pasa a ser parte central de la conversación. Yo soy de aquellos que creció en un mundo en que habían dos géneros, ¿no? Y había uno tercero raro del cual lo que más había eran bromas y poca claridad. Hace unos 4 años me tocó ir a un evento en Canadá y me preguntaban en el evento si quería almohada de pluma o sintética por si era alérgico. Me preguntaban si tenía alergia a algún alimento, si era alérgico a la lactosa, me preguntaban si comía o no comía gluten. Y dentro de todas esas preguntas me preguntaban por cuál era el género con el que yo me identificaba. Lo más fantástico de eso es que, volviendo al troglodita que soy, yo pensé que iban a haber 4, a lo más 5 opciones. Lo interesante es que habían como 10 opciones. Yo tenía que elegir entre 10 opciones. Eso era muy raro para mí, no estaba dentro de lo posible. Pero ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, lo que quiero decir es que la humanidad se ha cambiado drásticamente, para bien o para mal no me interesa, pero sí me queda claro que lo que está pasando es que el mercado le gustaría que el empresariado asumiera una responsabilidad respecto a estos cambios. Que fuéramos capaces de avanzar en la agenda que la humanidad está llevando, que fuéramos capaces de ser parte de la solución de estos problemas. Entonces, ya hay un porcentaje gigantesco de gente que está dispuesta a pagar más, pero hay un 80% que está absolutamente convencido de que la empresa debería ser parte de la solución. Un 80% de los jóvenes esperan que la empresa asuma ese rol. Y da lo mismo la empresa y da lo mismo el rubro. Un 80% cree que es parte del desafío de la empresa. Un 70% de los estudiantes y el 50% de los trabajadores están pidiendo de que efectivamente su labor le permita hacer eso. Que la manera en que se ganen el dinero les permita ser un aporte positivo al mundo. ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes de que el mundo lo necesita y todos estamos conscientes de que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros padres nos van a reclamar cuál ha sido nuestro rol. La gente cada vez más opta, no solamente en dónde trabaja, sino en dónde compra, por mirar
¿Cuál es el aporte que estamos haciendo a estos desafíos los cuales nos queda casi nada de tiempo para resolver? Por lo tanto, lo que está pasando es que la sociedad le está exigiendo a las empresas que tomen partido. Que tomen partido por Facebook, que tomen partido frente al calentamiento global, que tomen partido respecto a la equidad de género, que tomen partido respecto a cuánto estamos contaminando, que tomen partido respecto a cuánto estamos reciclando. Y lo que está empezando a pasar cada día con más fuerza es que efectivamente el mercado está premiando a quienes se hacen cargo y castigando a los que no. La cantidad de escándalos aumenta año con año. Escándalos respecto a empresas que tenían malas prácticas o empresas que incluso tenían la mala suerte de tener proveedores con malas prácticas. Apple tuvo que partir a China cuando en Foxconn, una empresa proveedora de ellos que les fabricaban los teléfonos, los empleados se estaban suicidando. Ahora uno podría decir ya, pero Apple no es responsable de la vida emocional de los empleados de los proveedores. No sé. No sé si son responsables o no. Lo que sí sé es que el mercado los estaba castigando. Cuando Foxconn, para resolver el problema de los suicidios desde los techos de sus fábricas, lo que hicieron fue poner unas mallas para hacer que la gente no cayera en el cemento, sino que cayera en las mallas, Apple tuvo que tomar carta en el asunto. Apple no iba a dejar que su negocio se destruyera por las buenas o malas prácticas de un proveedor. Entonces, la verdad es que el devenir de la humanidad, volviendo al punto inicial, depende de todos nosotros. Depende de los políticos, depende de los artistas, pero también depende de nosotros los empresarios. Depende de la capacidad que tengamos de inventar y de intervenir en estos desafíos que están forjando el mundo. Una de las gracias de la pandemia es que es una especie de sinopsis de lo que podría pasarnos con el calentamiento global. Si no reaccionamos a tiempo, efectivamente nos va a golpear con la misma intensidad a nivel económico, a nivel de la salud y en todo. Entonces, en esa lógica aparece, entre otras cosas, este movimiento llamado Sistema B, un movimiento en el que yo participo. ¿Y qué es lo que propone Sistema B? No propone nada muy revolucionario. Lo que dice es, asumamos que tenemos triple impacto. ¿Qué significa tener triple impacto? Significa asumir de que porque soy empresa, de porque existo, entonces tengo un impacto social. No es que yo debería tener un impacto, yo lo tengo, porque intervengo en la sociedad, intervengo con mis empleados, intervengo en la comunidad en que participo, intervengo con los desechos que produzco, intervengo en la sociedad, intervengo en el medio ambiente. Más de alguno pensará que efectivamente si es una empresa consultora entonces no tiene huella de carbono. La tiene igual. Yo soy el gerente general de una empresa llamada Gulliver, hacemos consultoría en innovación y emprendimiento y nosotros simplemente ya en los puros aviones con los cuales nos movíamos por el planeta, pasando de ciudad en ciudad, teníamos una huella de carbono gigantesca. Lo que propone el Sistema B es mídela. Mide el impacto social y el impacto ambiental, de la misma manera que mide el impacto financiero. Y gestiónalo exactamente de la misma manera. Entonces, ten una transparencia, que el mercado pueda ver el impacto social y el impacto ambiental y el impacto financiero que estás teniendo. La gente está empezando a exigirlo. Están empezando a querer entender cuál es el impacto que estás teniendo sobre el planeta y sobre la sociedad. Entonces, insisto, como este es el movimiento en el cual yo participo, efectivamente tengo claro las cifras. Hay 7 ciudades que ya están como ciudades tratando de ser más B,
No sé bien la cifra en Argentina, en este momento en Chile hay 168 empresas B ya certificadas, hay 600 en Latinoamérica, 3.300 en el mundo y más de 60.000 empresas que están usando esta herramienta. La herramienta es gratis, cualquiera puede entrar y puede usarla para poder medirse. Pero lo interesante no es el movimiento B. El movimiento B es solo una manera empresarial de hacerlo. Pero lo interesante es que hay muchos movimientos. O sea, lo que ha ido pasando, y algo de eso veíamos también la vez pasada, es que el empresariado a nivel mundial está empezando a asumir esto que la ciudadanía está pidiendo. Y es que cuando uno es una empresa, en el caso de Facebook, más grande que varios países juntos, el impacto que tiene es gigantesco. Y si no se hace cargo del impacto que tiene la sociedad, no estamos dispuestos a apoyarlo. Entonces, lo exótico es que 1 de cada 3 seres humanos vivos tiene una cuenta en Facebook. Y con ese poder, y con esa relevancia, y con ese impacto, es una empresa que está cayendo. Y está cayendo no porque la bolsa lo diga, sino porque los usuarios lo dicen. Porque si ustedes hoy día en la noche le preguntan a sus hijos o a sus nietos quién usa Facebook, ninguno va a decir que sí. Facebook es para viejos como yo. Las nuevas generaciones no están en Facebook. El pequeño resguardo que hay que tomar es que efectivamente la mayor parte está en Instagram, que también es propiedad de Facebook, pero es de otro cantar. Pero Facebook como plataforma, como comunidad, como red social, está de salida. Ahora, más de alguna de ustedes habrá escuchado hablar de TikTok, red social china. ¿Es la empresa no abierta pública más grande del mundo? Así que Facebook tiene un serio competidor. Pero lo que digo de fondo es, sistema B no es la manera correcta. Uno puede sumarse a la economía circular, a la economía donut, a la economía del bien común, al capitalismo consciente. Hay miles de estos movimientos. Todos son válidos, todos sirven para avanzar. Lo que no podemos hacer hoy día es hacer como si no tuviéramos impacto. Hacer como si las empresas en las que participáramos no estuvieran cambiando la sociedad y el medio ambiente. Lo que pasa hoy día es que estamos ante tal urgencia que la ciudadanía y o los consumidores, como quieran verlos, están exigiendo. Están exigiendo que hoy las empresas usen la fuerza infinita que tienen para garantizar el futuro de la humanidad. Porque no está garantizado. Si seguimos destruyendo el lugar donde habitamos, no tenemos para mucho rato. Entonces, vuelvo a la pregunta. Si estamos aquí no para administrar el mundo, sino que inventar el mundo, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para inventar el mundo que viene? ¿Qué estamos haciendo para cuidar el impacto social y ambiental que tenemos como empresa? Yo entiendo que el gobierno tiene su rol y que deberíamos avanzar mucho más rápido, pero nuevamente la lógica de estas sesiones no es apuntar con el dedo a un tercero, sino que hacernos cargo de cada uno de nosotros cómo podemos aprovechar esta oportunidad. ¿Por qué digo aprovechar esta oportunidad? Porque estoy seguro que las empresas que participen más activamente y de mejor manera en inventar el mundo que viene, van a tener mejores resultados. Coca-Cola, Unilever y compañía no se suman al movimiento para obligar a Facebook a cambiar solamente por su buena voluntad. Se suman también porque tienen claro que para allá va el mercado y que si no se suman, el mercado los va a castigar. Que el mercado está evaluando su comportamiento y está tomando decisiones al respecto. Entonces, ahora vamos a irnos al segundo ejercicio, y el segundo ejercicio va a ser igual que el anterior. Consiste en tener una conversación, presentarse obviamente, y tener una conversación sobre qué están haciendo para
que la empresa en la que participen, tomando en consideración todo lo que estamos haciendo en la pregunta anterior, para garantizar la supervivencia de la empresa, ¿qué estamos haciendo para que esa empresa le haga bien al mundo? El hecho que esa empresa exista sea un beneficio para el planeta y para la ciudadanía. Vamos entonces a los grupos. Doña Francisca. Está en el sanitario, está en el sanitario. Ahí apareció Juancito. Se portó bien y lo dejaron hablar poco, A ver el grupo mío. ¿Qué quedamos que iba a suceder ahora? No se portó bien, estoy diciendo que te portaste muy bien. ¿Cuál fue el acuerdo? Y sí, antes también me porté bien, no hace falta que me defiendan. Sí. Ahora me porté bien. Qué bárbaro, por Dios. Te antecede el track record. Lo único que hice fue poner orden para que todos pudieran hablar. Qué bárbaro. Qué injusticia, qué injusticia. ¿Y el Rafa cómo se porta? Yo, una maravilla, pregúntenle, excepto a Juanjo de la Orden que le pido disculpas porque en el anterior grupo me colgué y lo dejé afuera, en este cerramos on time. No hay problema, yo me compensó Luciano dándome tareas extra, todo, así que no hay drama. San Cayetano. San Cayetano. El quilombero Juan, Qué porquería. No dejan pasar uno ustedes, loco. Qué bárbaro. ¿Cómo me castiga este grupo? Pensar que siempre eso le pasan a los negros. A todos les culpan, le echan a los negros. Esta vez te tocó a vos, Juan. Por eso estás bien calladito, no querés que te peguen. ¿Viste qué feo que es? ¿Viste qué feo que es? Leo, nosotros ya hicimos los deberes, ya estamos para presentar, así que como somos aplicados ya tenemos la presentación. Cuando quiere largamos. Fantástico. Partamos entonces. Aquí la presento. ¿Quién nos cuenta un poco de qué pasó en el equipo? Yo te cuento un poco, Leo. Para darme un segundo, así puedo leer lo que completamos ahí y no hablarte en el aire. A ver si logro proyectar. No sé. Luego arriba a la derecha hay un botón que dice presentar. Correcto. Muchas gracias. Bueno, nosotros lo que fuimos hablando un poco, principalmente en los puntos medioambientales, que ya lo tomamos como una exigencia de mínima, tanto internamente como para con proveedores y clientes, lo que sería certificaciones de lo que es el trato medioambiental. Principalmente hizo la 14001. Después hablamos un poco, que Luciano hizo mucho pie en hacer el apoyo y reforzar las empresas que generan impacto real en la sociedad. Desde el impacto más chico, como es con pueblos originarios, que es lograr una difusión de la comunidad y el desarrollo desde el lugar in situ. También comentó Luciano de un punto muy bueno, que era convertir la basura en alimentos, es decir, ir transformando un poco todo lo que estamos generando como sociedad de desperdicio, de transformando en reutilizable. Hemos hablado de eso, más que nada de, en lo medioambiental, cómo tener una conciencia empresaria desde lo que estamos generando, como scrap, como basura lo que estamos tirando, y lo que estamos pudiendo reutilizar, o las posibilidades que tenemos en eso. Súper bueno.
¿Algún grupo que quiera hablar sobre lo que miraron en el aspecto de lo social? A mí me gustaría compartir, creo que somos el equipo 1 porque no sabíamos bien, empezamos a escribir, pero en nuestro equipo estaba Luis Picat, que digamos, aparte de ser empresario, ahora está en un rol político importante. Aquí en la comunidad también hablamos un poco que está Juanjo Blangino, ¿no? Él contó un poco esa experiencia de entre la incidencia como empresario y la incidencia como político. A mí personalmente me gustaría que en alguna de estas actividades ellos puedan profundizar un poco su experiencia en esto, ¿no? Porque muchos hablamos de que haya más interacción entre lo público y lo privado, y creo que ellos son jugadores clave en esta comunidad para que podamos pensarlo en serio y aprovechar también el rol que ellos están ocupando para potenciarlos y para potenciarnos como comunidad. Y otro tema interesante era el rol de la tecnología. Había dos casos de dos empresas que de distintas perspectivas desarrollaban tecnologías para ayudar a las ciudades o bueno, directamente vinculada al tema medioambiental, ¿no? Creo que otra discusión para darnos es la de las tecnologías que usamos para hacer las cosas que hacemos, repensar las tecnologías, porque toda tecnología tiene una finalidad y tiene un efecto, ¿no? Entonces, así como Ford cambió con una tecnología y con un sistema una ciudad, las tecnologías que usamos también modifican la sociedad para bien o para mal y el ambiente. Eso creo como más allá de un montón de cosas que hablamos. Súper bonito. Hay de hecho un marco teórico que habla de cómo cada tecnología que inventamos, la inventamos para reparar los daños que hizo la tecnología anterior. Y estamos corriendo detrás de... ¿eh? Si bien efectivamente es verdad de que hemos logrado mejorar drásticamente nuestra calidad de vida. Eso yo creo que es indiscutible. Cuando nació mi abuelita, la expectativa de vida eran 33 años. Hoy día hemos casi triplicado esa expectativa de vida. Entonces, lo que quiero decir es, en tasa de mortalidad infantil, en gente que no tiene para comer, que pasa hambre, en pobreza absoluta, a nivel mundial hemos mejorado de manera muy impresionante, pero los desafíos siguen siendo muy importantes y el problema central es que los desafíos van creciendo de manera exponencial a medida que nosotros somos capaces de producir más tecnología exponencial. Entonces, aquí, ¿cómo dejo de...? Ahí está. La invitación es efectivamente a que sigamos reflexionando sobre esto y sobre todo creo que parte central de lo que va a producir la pandemia es una seria reflexión, como dije en la sesión anterior, sobre qué hemos estado haciendo. Dado todo el dolor que vamos a vivir... Leo, perdona que te interrumpa, pero ¿estás presentando todavía la diapositiva de la dinámica? Sí, muchas gracias por recordarme. Me pasa a veces que me pongo a hablar y las láminas las hago avanzar y no avanzan para ustedes, pero este no es el caso. Muchas gracias, Francisca. Lo único que quiero decir es que parar el planeta 4 meses nos está obligando a repensar qué es lo que hemos hecho con nuestra sociedad, con la tecnología, con el planeta, con el calentamiento global, con todos los desafíos de la humanidad, y estoy seguro que esta agenda políticamente va a venir con mucho más fuerza. Como lo mencioné la vez pasada, hay un hashtag que está expandiéndose por el mundo que dice reconstruyamos mejor, build back better. Es decir, cuando salgamos de las ruinas, tenemos que volver a pararnos, pero tenemos que pararnos mejor de lo que estábamos haciendo. Entonces, como tarea, les vamos a mandar el link a este video, viene con subtítulo en español. Lo que propone Kate Raworth es
no es que necesitemos dejar de crecer. Necesitamos seguir creciendo porque hay mucha gente que necesitamos ayudarla. Hay mucho desafío, hay mucho problema que resolver. Pero necesitamos crecer dentro de un rango y necesitamos hacernos cargo de algo que llaman los límites planetarios. Es decir, tenemos que crecer cuidando, no sobrepasarnos en los dominios, en las áreas en las cuales el sobrepasarnos puede destruirnos. Eso significa que posiblemente tengamos que deforestar ciertas áreas. Pero si desforestamos sin reforestar en otros lados, si deforestamos sin tomar en cuenta los límites, podemos terminar matando el pulmón del planeta. Podemos destruir la vida en este planeta. Entonces, lo que propone ella es, hay que hacer crecimiento, pero dentro de un rango. Y ese rango le llama el donut. Ella es la que creó el Donut Economy y ya empiezan a haber algunas ciudades en el mundo que están adoptando esta manera de mirar la economía de manera de poder ser sustentable y poder crecer al mismo tiempo. ¿No? Se lo recomiendo, es una muy entretenida charla y que puede iluminar parte de lo que hemos estado hablando hoy día. Muchas gracias. Don Isra. Don Isra sigue con nosotros. Ahí estamos. Bueno, creo que por lo que vemos en los comentarios, ha sido muy nutricia el encuentro. Creo que tenemos mucha tarea por delante y que sobre todo me parece, Leonardo, que estamos en el camino cuando esto que hablábamos en comunidad empresaria y todos son conscientes de que muchas veces parecía que estábamos hablando en un lenguaje que era bastante distante a las conversaciones que estaban ocurriendo en Córdoba, y realmente los feedback que estamos teniendo ahora mismo de gente invitada y de los mismos participantes, empezamos a tomar conciencia de estos nuevos diálogos que se están haciendo. Tienen que ver que estos nuevos diálogos van a construir nuevas realidades, y te agradecemos fuertemente, Leonardo, que nos acompañes en este proceso, con nuevas ideas, con nuevas formas de ver el mundo. Y vuelvo a repetir, creo que tenemos mucha tarea, pero creo fundamentalmente que estamos en el camino, Leonardo, ¿no? Lo hemos hablado mucho antes de este encuentro con Leonardo, la situación de la comunidad empresaria y lo que vamos planteando, y realmente es un placer poder contar con tu presencia, Leonardo, y la última, que va a ser el 28, recuerden, el último encuentro de este primer programa, va a ser el 28, el último martes de este mes, en la cual todos aquellos que quieran invitar a otras personas, empresarias, para ir instalando estas nuevas conversaciones que generen nuevas realidades. Así que, Leonardo, estamos en contacto, quedamos a la espera del material que nos va a mandar Leonardo, con Francisca, todo ese proceso, y a toda la comunidad agradecerles que hayan conversado sobre este tema, ¿no? Desde el comité, hace mucho tiempo que venimos con esta tensión de poder hacernos entender acerca de estas nuevas conversaciones, que no son conversaciones sectoriales, sino son conversaciones transversales para una nueva sociedad. Puede hacer que desde Córdoba podamos seguir irradiando estas nuevas conversaciones y que podamos realmente cambiar nuestra mentalidad para cambiar lo que venga. Así que, Leonardo, muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Como siempre, muy ilustrativo lo que vas planteando. Y a toda la comunidad, muchas gracias también. Para que podamos encontrarnos, vuelvo a repetir, el 28, el último martes de este mes, va a ser específicamente la última parte de este programa. Algunas preguntas que quieran hacer después, habíamos hablado con Leonardo, si quieren escribirlo para después ir planteándonos, se nos pasan a nosotros para que en el próximo encuentro también podamos hacerlo. Hemos llegado al tiempo, las 2 horas estipuladas. Gracias, Leonardo. Gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos en pocos días más. Gracias a todos. Luego. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Chao, a todos, gracias. Gracias, saludos a todos.